Le damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Paula Ponce, yo soy la jefa del área de comunicaciones de Falme y les doy las gracias por estar conectados esta tarde en esta charla que van a dictar especialistas del Servicio de Impuestos Internos y en la que se abordará la ley 21.420 sobre exención de IVA a los servicios médicos ambulatorios y a la sociedad de profesionales. En esta ocasión, por parte de Falmet, nos acompaña el doctor Jaime Sepúlveda, quien es el presidente del directorio de Falmet. También se encuentra presente nuestro gerente general, don Felipe Benavides, y nuestro asesor tributario, señor Luis Muñoz, quien además oficiará de moderador en esta charla. Por parte del Servicio de Impuestos Internos nos acompaña Bárbara Minsky, quien es la jefa de Departamento de Asistencia del Regional Santiago Oriente. Y como relatores nos acompaña la abogada del Servicio de Impuestos Internos, señora Aida Gana Galarce, la jefa del grupo número 1 de asistencia al contribuyente en la región metropolitana Santiago Oriente, la señora Alicia Arancibia, el jefe del grupo de asesoría jurídica y apoyo a la fiscalización de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente, el abogado señor Eduardo López Jofré. Le cedo la palabra al doctor Jaime Sepúlveda, que nos va a entregar un breve saludo antes de iniciar esta actividad. Doctor. Muchas gracias, Paula. Bueno, en primer lugar quiero saludar a todo el equipo de nuestra fundación, a nuestro gerente, a Luis, al Mundo, a Paula y a todo el equipo que hace posible que esta actividad de hoy la podamos llevar a cabo. Agradecer también al Servicio de Impuestos Internos representado por Bárbara, por Alicia, Aida y por Eduardo. Gracias a ustedes por acompañarnos y hacer esta actividad de hoy día. Esta es la segunda del año, que se suma a las que realizamos el año pasado en el marco de este acuerdo de colaboración que busca que estemos informados, que nuestros afiliados a Falme, que al Colegio Médico, estén informados respecto de los cambios en materia tributaria para que hagamos mejor las cosas, para que podamos cumplir con lo que se espera de nosotros, para que podamos superar las dudas que tengamos en instancias como esta. Agradecer también a nuestros colegas que se han inscrito y se están conectando. Para quienes ya están conectándose, contarles que esta actividad suscitó un interés tan grande que superamos las 900 inscripciones. Como ocurre, probablemente no vamos a tener 900 personas conectadas simultáneamente, pero esto da cuenta de que teníamos razón cuando decidimos, en conjunto con el Colegio Médico, suscribir esta alianza de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos. Transmítanle, por favor, Bárbara, Aida, Alicia, Eduardo, al director nacional y al director regional nuestro agradecimiento. Y bueno, creo que esta debería ser una de las tantas actividades de comunicación, de información y educación que estamos haciendo con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, un saludo cariñoso a nuestros colegas que están conectados y conectadas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras y a continuación le cedo el micrófono a Bárbara Minsky, representante del Servicio de Impuestos Internos, para que también nos entregue unas breves palabras de saludo. Muchas gracias, Paula. Gracias también, doctor Jaime Sepúlveda, por las palabras. Creo que para nosotros, bueno, aparte de la jefa de departamento de asistencia, soy la encargada de los convenios de colaboración, que para nosotros son tan importantes como servicio. Nosotros llevamos años, algunos años trabajando de una manera distinta, y es asociándonos con algunos grupos de contribuyentes, en este caso algunas asociaciones, para aportar y para apoyar a los contribuyentes de una manera distinta, ya que no nos vean solo desde la fiscalización, sino que desde el apoyo y la habilitación de los contribuyentes, donde aportamos desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia a que ustedes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias de la mejor manera posible. Y para nosotros estas son alianzas estratégicas, tal como para ustedes, con esas 900 personas inscritas, que demuestra un gran interés por esta materia que está tan en boga y es tan actual. Para nosotros el seguir colaborando y el trabajar
es algo muy importante. Hemos trabajado, este año hemos hecho varias actividades, ahí nos mantenemos en contacto con Felipe Benavides, que es nuestra contraparte en el convenio, y la verdad que hemos trabajado bastante bien. Esta charla también la hicimos el año pasado, no con el resultado que nosotros queríamos, porque no teníamos toda la información, pero ahora contamos con todos los recursos disponibles para responder las consultas y tenemos más certeza de lo que les vamos a entregar. Así que feliz de estar aquí hoy día. Contamos con 2 expositoras de primer nivel, ahí Aida y Alicia van a entregar la exposición, y con Eduardo vamos a estar de apoyo para cualquier consulta que realicen y bueno, seguir disponibles para seguir ejecutando este convenio de la mejor manera. Así que muchísimas gracias y los dejo. Muchas gracias, Paula, por la palabra. Muchas gracias, Bárbara, por las palabras del doctor. También muchas gracias. Y a continuación los dejo entonces con nuestro asesor tributario, Luis Muñoz, quien va a ir guiando la charla y después va a ser guiando también las preguntas que cada uno de ustedes envió al momento de inscribirse en esta charla. Luis. Bien, muy buenas tardes a todos. Los saludo, me tengo que retirar a otra actividad. Que nos vaya muy bien. Muchas gracias a las panelistas. Gracias. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Bien, como bien lo indicaba el doctor, también lo indicaba Paula, también junto a Felipe hemos reunido hartas consultas frente a este tema. Sabemos la importancia que tiene esta ley, que no fue solamente una modificación, sino que fue una reforma tributaria, que los puntos comenzó el 2022, pero el fuerte vino el 2023. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la presentación. En este caso, dejo la palabra a la señorita Alicia Arancibia. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Consulta, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve bastante bien. Listo. Entonces vamos a partir y comenzamos. Bueno, esta charla está relacionada con la circular 50, resolución exenta la 115, ambas del 2022, y la resolución exenta número 63 del 2023, que está relacionada con las modificaciones al artículo 12 y artículo 12 de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, y además instruye procedimientos para el registro de sociedades profesionales y otras acciones de facilitación. Lo establecido en el decreto ley 825, tenemos hechos grabados en IVA, hechos grabados tanto para hecho grabado básico, especial, artículo 2 y artículo 8 respectivamente, para las ventas y servicios. Vigente al 31 de diciembre de 2022 estaba el concepto de servicio, donde establece que es una acción o prestación que una persona, ¿cierto?, realiza para otra y por lo cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 de la ley, del artículo 20 del impuesto a la renta. Ahí está el comercio y la industria, entre otros, y comisionistas y martilleros. Ahí. Para que exista un hecho grabado básico de servicio, existían requisitos copulativos. Uno, que existiera una acción o prestación de servicio, sea esta habitual o no, que se percibiera un interés, prima o comisión u otro tipo de remuneración, que los servicios correspondieran a las actividades, como ya lo mencioné, del artículo 20, número 3 y 4, y que los servicios deban ser prestados o utilizados en Chile. Al 31 de diciembre de 2022, ¿existían servicios exentos de IVA? Sí, están las entradas a espectáculos, ingresos artículo 42 y 48, fletes marítimos, primas de seguros, ingresos no renta, avisos o inserciones publicados, servicios trabajadores independientes, comisión administración APB, ingresos en moneda extranjera, arrendamiento de inmuebles, correspondiente a las exenciones reales a los servicios, artículo 12 letra E. Y también tenemos las exenciones personales a los servicios, artículo 13, como radio y televisión, agencias noticiosas, empresas navieras, universidades del Estado, establecimientos de educación, hospitales del Estado, servicios de salud, Polla Chilena, Lotería de Concepción y Casa Moneda, Correos de Chile. Pero vienen las modificaciones con esta ley 21.420 y parte entonces con el hecho grabado, ¿cierto? En el artículo, hecho grabado básico para los correspondientes a los servicios. Y vigentes ¿desde cuándo? Desde el 1 de enero del 2023. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Bueno, partamos con la definición de servicio, que es lo que cambió.
La definición que había era la acción o prestación, ¿cierto?, que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración. Con esta modificación se eliminó que la actividad sea proveniente del ejercicio de las actividades comprendidas en los números 3 y 4 del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por lo tanto, quedó solo en que la acción o prestación se realiza de una persona para otra y por la cual se percibe un interés. Las otras modificaciones, entonces, está relacionada con los servicios de salud ambulatorios, nueva exención, no considera servicios de laboratorios, y también la definición de una nueva exención para las sociedades de profesionales. Recordando o hacer un barrido con respecto a qué se refiere el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, están las actividades de la número 1 a la número 6, donde el artículo 20 número 1 habla sobre los ingresos que provengan sobre las rentas de los bienes raíces agrícolas y no agrícolas a cualquier título. Número 2, las rentas provenientes de capitales mobiliarios, entendiéndose por estos últimos aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble, corporales o incorporales. Número 3, las rentas de la industria, del comercio, de la minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas. Tenemos las compañías aéreas, de seguros, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, las administradoras de fondos, sociedades de inversión, etc. Tenemos las constructoras, periodísticas, publicitarias, radiodifusión, televisión, procesamiento automático. Y ahí tenemos el artículo famoso, el número 3 del artículo 20 que tanto les he mencionado. Y vamos con el 20 número 4. Son las rentas obtenidas por corredores, sean titulados o no, sin perjuicio de lo que al respecto dispone el número 2 del artículo 42, comisionistas con oficina establecida, los martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el comercio marítimo, portuario y aduanero, agentes de seguro que no sean personas naturales, los colegios, academias e institutos de enseñanza particular, y otros establecimientos particulares de este género. Y también tenemos las clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares y empresas de diversión y esparcimiento. El artículo 20, número 5, señala todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría, ni se encuentren exentas. Y el número 6, los premios de la lotería, que pagarán un impuesto de esta categoría con una tasa en calidad de impuesto único de esta ley. Pero vamos a lo que nos interesa en este foco en este momento, es la exención, ¿cierto?, a los servicios ambulatorios. El nuevo texto, número 20, letra E del artículo 12 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios. ¿Qué dice? Que están exentos de IVA los servicios, prestaciones y procedimientos de servicios ambulatorios que se proporcionen sin alojamiento, alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas o maternidades. Incluye el suministro de los insumos y medicamentos efectuados en la ejecución de este servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e incluidos en el precio cobrado por la prestación. Pero también existen requisitos para la procedencia de esta exención. La primera, que se trate de servicios, prestaciones y tratamientos de salud que correspondan a los aranceles mencionados en las nóminas MAI y publicados en la web de FONASA y ML modalidad de libre elección. El segundo requisito es que sea ambulatorio. Aquellos servicios médicos que no impliquen un tratamiento continuo de salud, que incluya pernoctación y alimentación, ya que si los incluye, estos servicios entonces tendrían el carácter de ser hospitalarios. Y el tercer requisito es que la prestación de salud sean o no efectuadas por hospitales, clínicas o maternidades, laboratorios y otros análogos particulares. No necesariamente la prestación debe ser efectuada por médicos, pero estas deben ser ambulatorias y no es relevante, ojo, si el prestador tiene calidad de sociedad de personas o de capital. Eso es con respecto a la exención a los servicios ambulatorios. La otra exención está relacionada con los servicios o asesorías profesionales, donde se amplió esta exención gracias provenientes por la modificación de la ley 21.420. Pero ojo, siempre que estén referidos en el artículo 42, número 2, y que cumplan los requisitos para ser sociedades de profesionales. ¿Cuáles son estos requisitos para las sociedades de profesionales? Primero, partimos por el tipo de sociedad, que sea una sociedad de personas.
Su composición societaria, entonces, debe estar compuesta por personas naturales o también personas jurídicas, pero que sean sociedades de profesionales. Tienen que tener un giro exclusivo, solo servicios que estén con su dedicación exclusiva a la prestación de servicios o asesorías profesionales. Y la prestación de servicios, estos servicios que sean prestados por sus socios, asociados o colaboradores que coadyuven, ¿ya? Y que las profesiones de los socios sean idénticas, similares, afines o complementarias, porque aquí no se va a aceptar un socio que aporte solo capital, ¿ya? Recuerden que las sociedades profesionales, que lo que rescata es el intelecto, ¿cierto? Y aquí vamos con análisis de ejemplos. Por ejemplo, un contador que presta servicios de teneduría de libros, ¿estará grabado con IVA? Pues bien, al 31 de diciembre de 2022 no está grabada con IVA, pero a contar del 1 de enero del 2023 está exento. Mientras, ojo, se encuentre referido al artículo 42, número 2. Su actividad se encontrará exenta del IVA. Otro ejemplo, los servicios prestados por establecimientos de educación siguen la misma situación hasta el 31 de diciembre de 2022, exentos de IVA, a contar del 1 de enero de 2023 siguen siendo exentos de IVA. Está contenida en el número 4 del artículo 13 de la Ley sobre Impuestos a la Venta y Servicios, no ha sido modificada por la Ley 21.420. Por los servicios profesionales, supongamos una SPA con un giro comercial y además servicios profesionales. Al 31 de diciembre de 2022 no estaban grabadas con IVA, pero a contar del 1 de enero de 2023 sí está afecto a IVA. Y lo analizamos como, recuerdan que uno de los requisitos para ser sociedades profesionales, ¿cierto?, era que tuviese el giro exclusivo de los servicios. Ya, por lo tanto, no cumple con el requisito de prestar exclusivamente los servicios profesionales. Y, ojo, una SPA no es una sociedad de personas, es una sociedad de capital. Los servicios odontológicos ambulatorios. Hasta el 31 de diciembre de 2022, estos no estaban grabados con IVA. A contar del 1 de enero, sí está exento de IVA. Y está comprendida en la nueva exención, ¿cierto?, contenida en el número 20, letra E, del artículo 12. Y la entrada en vigencia por esta ley 21.420. Pues bien, salió la circular, ¿cierto?, la circular 50, ¿cierto?, pero después venía cómo lo implementamos acá en el servicio, qué más tenemos que ver. Y para eso nace la resolución 115, que después es modificada en este año por la resolución 63, donde instruye sobre los procedimientos para este registro de las sociedades de profesionales y otras acciones que tiene el servicio para facilitar. Se estableció un procedimiento extraordinario ya de las sociedades de profesionales disponibles a contar del 1 de enero y estaba establecido hasta junio, pero la resolución 63 vino a ampliar este plazo y lo dejó hasta el 31 de diciembre de este año. Y establece que para las sociedades que iniciaron actividades de primera categoría o las calificadas en la segunda categoría que no hubiesen ejercido la opción por tributar bajo las normas de primera categoría, que no tenían una anotación 72, dice ahí la presentación, pero esa es una anotación que nosotros usamos internamente en el servicio. Y los requisitos que eran necesarios para acceder a este procedimiento, volvamos atrás con los requisitos para ser sociedad de profesionales, ¿cierto? Sociedad de personas, entonces ser sociedad de responsabilidad limitada o colectiva civil, que todos sus socios deben ser personas naturales o sociedades de profesionales, no siendo necesario adjuntar los títulos en ese momento, ya que posteriormente el servicio va a hacer una actividad de fiscalización para validarlo. Y lo otro era no haber emitido documento afecto a IVA a contar del 1 de enero del 2022. La resolución 115 decía que en caso contrario, estas sociedades deberían realizar término de giro para esas actividades de primera categoría. La resolución 63 la modifica y dice, bueno, en caso de haber emitido documentos afectos a IVA, a contar de la fecha indicada, podrá acceder a este registro, pero habiendo presentado el formulario 22 para el año tributario 2023. ¿Y qué pasaba si es una sociedad de primera categoría y cumple con los requisitos? Automáticamente el servicio se le asignará una actividad económica de segunda categoría si no la tiene.
Y en este caso pusimos ahí las otras actividades de servicios profesionales, personales, con un código 960-909, con fecha del 1 de enero de 2023, eliminando posteriormente aquellas actividades que correspondían a la primera categoría con fecha 31 de diciembre de 2022. Si es una sociedad de segunda categoría y cumple con los requisitos, no se le va a cambiar ninguna de sus actividades económicas, pero queda la opción para que el contribuyente pueda optar por tributar conforme a las normas de primera categoría, que en este caso es llevar contabilidad completa. Por ejemplo, tenemos el registro extraordinario de sociedades de profesionales. El contribuyente ingresa a la página, se autentica con su root clave contribuyente, registra el root de la persona que está haciendo el trámite, chequea una declaración jurada y finalmente selecciona la opción de tributar en base a las normas de primera categoría, si así le estima conveniente. Ahí está más o menos la imagen, ¿cierto?, de la declaración jurada para ingresar, para registrarse como sociedad de profesionales. Y el certificado que el mismo sistema automáticamente les emite luego de la inscripción. Y también es importante señalar que en este certificado señala si el contribuyente, ¿cierto?, optó por declarar sus ingresos según la norma de primera categoría a contar del 1 de enero del 2023. Ese era con respecto al procedimiento extraordinario. Pero también tenemos un procedimiento ordinario, que es, y ahí lo distingue en inicio de actividades y posterior al inicio de actividades. ¿Cuándo tiene la opción para poder registrarse como sociedad de profesionales? Pues bien, dentro de los 2 meses siguientes al inicio de sus actividades. Existe una petición administrativa, registro de sociedades profesionales, señala el RUT de la sociedad, en caso de ser presentada por un tercero, y su mandato, adjuntar la escritura pública de constitución y sus modificaciones, adjuntar los títulos profesionales o no profesionales de cada uno de los socios, la declaración jurada si opta por tributar conforme a las normas de primera o segunda categoría. ¿Qué hacemos con esta presentación? Pues bien, internamente en el servicio, ¿cierto?, se le asigna un funcionario y él verifica si están todos los requisitos y están todos los documentos presentados correctamente. Si está todo esto correcto, nosotros internamente lo señalamos como ingresamos el atributo como sociedad de profesionales con la fecha desde el inicio de actividades. Y en caso de que esta sociedad opte por tributar bajo las normas de primera, ingresamos esta famosa anotación que yo les había dicho que era interna número 72. Y se cierra la petición, ¿cierto?, administrativa aprobando lo solicitado. Si no están correctos por falta de antecedentes, el servicio devuelve el trámite o se comunica con el trámite indicando lo faltante. Obviamente no califica como si no califica como sociedad de profesionales, se cierra esta petición administrativa respondiendo por resolución del director regional no al lugar. ¿Qué pasa con los contribuyentes que ya tienen iniciación de actividades? ¿Cuándo pueden optar bajo este procedimiento ordinario para el registro de ser sociedad de profesionales? Pues bien, se abre la ventana para la inscripción en los primeros 3 meses de cada año, desde el 1 de enero al 31 de marzo. También mediante petición administrativa, la materia de registro de sociedades profesionales, señalan el RUT de la sociedad, adjuntan la escritura pública de constitución y sus modificaciones, los títulos profesionales, la declaración jurada si optan por tributar, ¿cierto?, conforme a las normas de primera, y ojo, adjuntar un balance inicial de la sociedad según el último balance practicado antes de la opción, ¿ya? Nuevamente, ¿qué hacemos nosotros internamente? Revisamos los antecedentes aportados, verificamos que se trate de una sociedad de profesionales. Si está todo correcto, lo mismo que hacíamos con el proceso extraordinario. Registramos el atributo identificándolas como sociedad de profesionales. Desde la fecha, y la fecha del inicio en este registro es del año de la solicitud. Recuerden que tienen plazos desde el 1 de enero al 31 de marzo. Y en caso de optar a tributar conforme a las normas de primera categoría, registramos esta anotación y, ojo, también con la misma fecha, ¿cierto?, desde la solicitud para que todo coincida también en ambas anotaciones. Y cerramos la petición administrativa. Si no están correctos los antecedentes, por falta de antecedentes se devuelve o se comunican con el contribuyente, y si no califica, se cierra la petición administrativa respondiendo con una resolución no al lugar.
Acá tenemos un modelo tipo de una declaración jurada para las sociedades de profesionales, donde dice yo, persona natural, número de cédula de identidad, en representación de la sociedad tanto, Ruth, declaro juradamente que la sociedad a la que represento cumple con los requisitos señalados, ¿cierto? Y que además para ser sociedad de profesionales, y destaca ahí si la sociedad, ¿cierto?, que representa tributará conforme a las normas de primera categoría o a las normas de segunda categoría. Y ahí aparece aparece un segundo anexo, ¿cierto?, donde están los requisitos. Pero ¿qué pasa en este procedimiento ordinario para estas sociedades de profesionales que se dieron cuenta que la única manera para estar catalogados como sociedad de profesionales tenían que hacer una transformación o tenían que reorganizarse? Pues bien, el contribuyente realizará su reorganización en notaría, inscrita en el conservador de bienes raíces, ¿cierto? Y lo debe informar a través de la página web del servicio, su transformación, su conversión. Si es una sociedad de esta, tu empresa en un día, que está habilitada en la página del Ministerio de Economía, tiene que hacerla a través de ese sistema. No debe informarlo al servicio, ya que este mismo sistema informa al servicio la transformación o la conversión. Y una vez reorganizado, puede utilizar cualquiera de los procedimientos señalados anteriormente para registrarse como sociedad de profesionales. El sistema, ¿cierto? En este caso, el ordinario, el que tiene los plazos, ¿cierto? 1 de enero al 31 de marzo. Uno de los temas también importantes es la documentación tributaria que va a emitir esta sociedad de profesionales. Y aquí hacemos distinción. El contribuyente que optó por tributar conforme a las normas de primera categoría debe emitir factura o boleta no afecta o exenta electrónica. El primer plazo antes de la resolución 63 definió como plazo hasta el 30 de junio, ¿cierto? Ahora lo amplió hasta el 31 de diciembre para que el contribuyente implementara su servicio tecnológico o su servicio de prestación de documentos electrónicos, ¿cierto? Hasta el 31 de diciembre. Y mientras está en esta habilitación del sistema, podrá seguir utilizando boletas de honorarios electrónicas. Y también se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre. Los contribuyentes que no optan por tributar en base a las normas de primera categoría, quiere decir que seguirán como segunda categoría, continuarán emitiendo las boletas de honorarios como lo hacen actualmente. También hablábamos que el servicio está con las acciones también de facilitación. ¿Cómo hacíamos nosotros la facilitación a estos contribuyentes, por ejemplo, que ya tenían iniciación de actividades? Por ejemplo, nosotros cambiamos las características de las actividades económicas de primera categoría, que actualmente están exentos, y las cambiamos a afectos. Los contribuyentes que actualmente utilizan facturas no afectas o exentas, el servicio les habilita el documento de la factura electrónica afecta y habilitamos un indicador de verificación para que se le abriera el sistema para poder emitir documentos. Y los contribuyentes que actualmente utilizan boletas exentas, también se les habilita el documento electrónico en su lista de documentos para poder emitir, ¿ya? Entonces evitamos el paso de que el contribuyente, ¿cierto?, hicieran una verificación de actividad para aquellas actividades que de exentas pasaron a afectas. El servicio, cuando las actividades pasan, cuando el contribuyente pasa a tener una actividad de primera categoría, el servicio solicita que se haga una verificación de actividad. Pues bien, esta era una manera de facilitar, una acción para facilitarlo, ¿cierto? Entonces, hacía esta verificación, lo dejaba habilitado. Bueno, y aquí está un listado que espero que se pueda ver, aunque sea un poquito, las actividades de servicios exentos que pasaban a ser afectos a IVA. Tenemos las actividades postales, actividades de mensajería, por ejemplo, portales web, empresas de asesoría y consultoría en inversión financiera, sociedades de apoyo al giro, y habían varias que entonces que pasaron de exentos a ser afectos. Entre ellas, por ejemplo, están las actividades de clínicas veterinarias, ¿ya? También otras actividades pasaron las actividades de bibliotecas y archivos, las actividades de museos, gestiones de lugar y edificios históricos, otras actividades deportivas, y así por medio de la ley 21.420, entonces fue que pasaron estas actividades, de ser exentas a afectas. Eso sería, Luis, la parte de la exposición de la materia.
Estimada Alicia, muchas gracias por la presentación, bastante clara, enfocada en lo que realmente nos interesa en la fundación y a nivel de colegio médico también. Son temas fundamentales que nos preguntan bastante, principalmente con los servicios médicos ambulatorios. ¿Bien? Es por esa razón que he reunido una cantidad de consultas para realizarla en este momento, ¿bien? Y la podamos responder. Son inquietudes de los médicos. Vamos a abordar dos temas. Primero que todo, las sociedades de profesionales y en segunda instancia, los servicios médicos ambulatorios. ¿Bien? Entonces, esta modificación, como ustedes bien indicaban, ¿cierto?, en la presentación, fue principalmente en el año 2023. ¿Bien? Entonces, habían bastantes dudas con los tipos de sociedades que los médicos traían, ¿cierto?, hasta el año 2022. ¿Bien? Entonces, la primera pregunta que nos hacen frente a las sociedades de profesionales es que si esa sociedad puede estar formada por una SPA, una IRL, una empresa individual o una SA. Luis, tomo la palabra, Sí, si es muchas gracias. que el sentido es ese, ¿no es cierto? Comenzar ahora a participar en torno a las inquietudes. Como una breve, yo diría, preparación de la respuesta a esta pregunta, me gustaría hacer foco en un par de ideas fuerzas que nos van a dar la orientación necesaria, y ya los asistentes van a ir pudiendo desprender las conclusiones. Lo primero es que esta ley que modificó el sistema tributario buscaba disminuir las exenciones que había en el sistema, y junto con ese objetivo revisar las definiciones de la ley sobre impuestos a las ventas y servicios. Y lo que se hizo fue, tal como nos explicaba Alicia en su exposición, de alguna manera definir el hecho gravado básico servicio de un modo más amplio de lo que antes teníamos. Entonces, hasta el 2022 tuvimos un servicio gravado con IVA, que era un servicio de cierto tipo. En cambio, a partir del año 2023, de este año, el 1 de enero, tenemos todos los servicios, en principio, gravados con IVA. ¿Y cómo se refleja eso? Bueno, el valor que se paga por los servicios, la remuneración, afecta a este impuesto. Entonces, la estructura del IVA hoy día reconoce un hecho gravado servicio muy amplio y necesita que operen las exenciones para que no se aplique el IVA y no sea entonces obligatorio recargarle el 19% al valor de la prestación. En ese contexto, los servicios en general quedan gravados, pero hay algunos que quedaron expresamente en la ley consignados como hechos gravados, o más bien como hechos exentos. Los servicios médicos ambulatorios, que son los que interesan a los asociados de Falmed, son servicios profesionales que no están gravados con IVA. Y desde ahí podemos entonces desprender que, independiente de la forma jurídica que tenga el prestador del servicio, si es que no es una persona natural, si es una sociedad, por ejemplo, independientemente de su naturaleza, siguen estos servicios sin quedar afectos a IVA. Esa idea fuerza es importante, porque las sociedades de profesionales, que son aquellas entidades que habitualmente conforman los médicos, así como los abogados y otros prestadores de servicios profesionales, se aprovechan o les beneficia una exención que es útil cuando se trata de servicios distintos a los servicios médicos ambulatorios. Los servicios médicos ambulatorios quedaron en algo así como una muy buena posición después de la reforma. Entonces, frente a la pregunta acerca de cómo debe estar conformada una sociedad de profesionales, o si puede formar parte de ella en calidad de socio o accionista o otra entidad jurídica, la primera aclaración es que para prestar servicios médicos ambulatorios no es necesario que se trate de una sociedad de profesionales. Puede ocurrir que en los hechos se trate de una sociedad de profesionales en particular, y a ese asociado que le importa o que necesita saber esa respuesta le podemos decir, si es que está conformada como sociedad de profesionales y los servicios que se prestan son distintos de los servicios médicos ambulatorios, como por ejemplo asesorías legales, de planificación, cualquier otra incluso que pueda conversar con la actividad médica, entonces sí va a ser importante mirar qué forma jurídica adopta la sociedad de profesionales y quiénes son los que integran esa sociedad. La respuesta entonces es, la sociedad de profesionales en ese caso debe ser una sociedad de personas. Es decir, no puede ser una sociedad anónima, no puede ser una sociedad por acciones, debe ser una sociedad de personas pero de ciertas características, una sociedad colectiva civil o una sociedad de responsabilidad limitada. Las demás quedan excluidas, no van a calificar
para tener esta condición, que entre paréntesis, ya sabemos que los servicios médicos ambulatorios no la necesitan. Muy agradecido y bastante completa tu respuesta frente a la primera inquietud. Bien, siguiendo con la figura de la sociedad de profesionales, y la pregunta es principalmente porque en el ámbito médico hay bastantes sociedades de profesionales, ¿cierto? Y como está restringido un poco a su actividad, o muchos piensan que, pucha, tengo estos ingresos acá, ¿qué puedo hacer con ellos? De repente sale la necesidad de poder hacer un depósito a plazo, un fondo mutuo, para que prácticamente el dinero no se desvalorice en el tiempo. Entonces, la pregunta que te hago frente a esto es, si efectivamente soy una sociedad de profesionales, bien, en primera o segunda categoría, ¿podría tomar estos ingresos y hacer ciertas inversiones como depósito a plazo, fondos mutuos? Efectivamente, la regulación tributaria lo que establece son las consecuencias que para efectos tributarios se derivan de los actos y contratos que las personas, las partes, las sociedades celebran. Si es que se trata en particular de una sociedad de profesionales que ha quedado registrada como tal de acuerdo al procedimiento ordinario o que se ha registrado de acuerdo al procedimiento extraordinario que está vigente por todo este año, entonces lo que se dice en las instrucciones es que el objeto o la actividad de esa sociedad debe ser exclusivamente la prestación de servicios profesionales. No puede realizar actividades comerciales, de intermediación, no puede escaparse de ese ámbito natural que está protegido, ¿no?, por la ley en el sentido de concederles una exención. Pero eso no quita o no impide que no pueda hacer una sana administración como corresponde a su administrador del patrimonio social. Y entonces inversiones esporádicas o transitorias, ¿no es cierto?, que busquen preservar el valor económico del dinero que está de alguna manera, por ejemplo, invertido en ciertos títulos o efectos del mercado de valores, ¿no?, solo para la custodia y la mantención de ese patrimonio, entonces le es permitido, porque se entiende que no están desarrollando un giro de inversionista. Todo esto va a ser una cuestión bien delicada, porque el propio contribuyente o la propia sociedad tendrá que estimar en el fondo en qué condiciones está efectuando esas inversiones, si es que son para la protección del patrimonio por breves periodos de tiempo o si es que en realidad ya es una línea, un área de negocios. Esto es importante en el momento del autocumplimiento, ¿no es cierto?, de la propia evaluación a la hora de declarar sus impuestos y sincerarse frente al servicio, pero también va a ser importante en las etapas de fiscalización posterior. Van a ser las circunstancias de hecho las que van a permitir hacer un juicio, si es que esto era una actividad inversionista o una mera mantención y custodia de los fondos del patrimonio de la sociedad. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver también un poco con la composición de la sociedad, porque la normativa y tanto la circular también 50 y la antiguamente circular la 21 del año 91, ¿cierto?, que es un texto que lo llamo bastante a la práctica con la sociedad de profesionales, ¿bien? Hablaba del concepto de afín o complementario. Entonces siempre está la consulta escucha, el doctor con su señora o la doctora con su marido, de repente pueden tener actividades, pueden ser uno médico y el otro puede ser ingeniero comercial. ¿Podrían ellos crear una sociedad de profesionales con esas características o con esas profesiones? Es muy interesante la pregunta porque en un escenario o en un mundo, ¿no?, en una forma de desarrollar actividades que hoy día requiere de interdisciplinariedad y que eso muchas veces lleva a significar un factor diferenciador en la prestación de los servicios profesionales, tenemos que pensar cuál es el espíritu de la norma, qué es lo que está pensando la disposición. Entonces, está pensando en que personas realicen sus actividades propias, profesionales, particulares, a través de un vehículo y aprovechen una exención, o está pensando en que el servicio profesional se nutre de distintas formaciones, experiencias y especialidades. Es la segunda, la alternativa. Y por eso mismo las instrucciones administrativas han establecido que este carácter de profesiones afines, similares, complementarias, se va a dar en la medida que los socios que tienen esas condiciones, esas acreditaciones personales, intervengan directamente en la prestación de servicios, o que más bien estén como orientados a la prestación que hace esa sociedad de profesionales. Entonces, podríamos decir, a la interdisciplinariedad sí, a la interdisciplinariedad en cuanto ella se refleje en los servicios que se prestan. Y es muy clara la instrucción señalando que se va a entender que son complementarios, son afines, son complementarios, diría yo, las profesiones de los socios que intervienen directamente en la actividad. O sea que es muy importante el factor de hecho, cuál es el servicio que se presta. Y así uno podría imaginar, por ejemplo, incluso un médico y un abogado
en materias de responsabilidad civil médica, ¿no? Ahí se hacen complementarios porque lo que hace esa sociedad de profesionales ya no es prestar servicios médicos ambulatorios, sino que asesoría en materias de prevención de daños a propósito de infracciones a la Lex Artis, por ejemplo. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, siguiendo con las consultas, bien, acá hay una interrogante que tiene que ver con, primero que todo, los tipos de gastos que se pueden, ¿cierto?, rebajar de la base imponible. Bien, y un poco entender esta pregunta porque, si bien es cierto, la sociedad de profesionales pueden tributar en segunda o en primera categoría, bien, en segunda categoría rebajan gastos efectivos, ¿cierto? Y en primera categoría se basan con lo que establece el artículo 39 de la REN, bien. Y la pregunta aquí principalmente es, ¿en una sociedad de profesionales podría rebajar gastos por concepto de sueldo empresarial? Es una muy interesante pregunta porque junto con este nuevo dibujo de los servicios como hecho grabado en IVA, estamos conversando con una reforma reciente también en materia de impuesto a la renta que estableció, más bien liberó de ciertas restricciones que afectaban a los gastos, a los gastos de las empresas. ¿Y por qué hago el énfasis? Porque las sociedades de profesionales son, y en esto estaremos de acuerdo, ¿no?, naturalmente generadoras de rentas que provienen del trabajo. Son entidades que, si tuviésemos que reconocerle un color a las rentas que generan, son rentas del color tipo segunda categoría y no generadoras de rentas del color tipo primera categoría. No son generadoras de rentas del capital, sino que del trabajo. Sin embargo, el buen trato que la ley de la renta les da a este tipo de sociedades es que les permite optar por tributar, determinar la base imponible y pagar sus impuestos año a año de la manera que lo hacen las entidades que generan rentas del capital. Y ese estatuto al que pueden llegar optando por él es un estatuto algo más, podríamos decir, profundo en su desarrollo. Hay muchos beneficios tributarios, franquicias que tienen los generadores de rentas del capital que no tienen las entidades generadoras de rentas del trabajo. Las personas naturales, todos los que estamos probablemente conectados, somos aquí generadoras de rentas del trabajo, grabadas con el impuesto único de segunda categoría, si es que nos vincula un contrato de trabajo con nuestro empleador, o grabados con el impuesto global complementario si es que somos independientes. Si es que la sociedad de profesionales es el vehículo que se emplea para la prestación de esos servicios, entonces puede transitar a la primera categoría. Y allá se encuentra con podríamos decir, enorme cantidad de beneficios y formas de determinar el resultado. Ahora, también se encuentra con ciertas cargas que tienen que ver con llevar la contabilidad, ¿no es cierto?, cumplir con una serie de obligaciones accesorias que no afectan a los contribuyentes de la segunda categoría. Entonces, la sociedad de profesionales que opta por ir a tributar conforme a las reglas de la primera puede determinar la base imponible conforme a esas reglas, rebajando, por ejemplo, sueldos pagados a los digamos, sin restricciones, pagados a valor de mercado, puede reconocer créditos por donaciones, por ejemplo, que efectúe, y puede, lo más importante, optar por los distintos regímenes de tributación para los propietarios, que pueden ser, en cierta medida, una oportunidad para fijar la tributación final de los propietarios para el momento en que efectúen los retiros de esas utilidades. Eso es el motivo que explica el tránsito de las sociedades de profesionales que no cumplen los requisitos al 1 de enero del año 2023 a través de este registro extraordinario. Se creó una especie de puente para que las sociedades profesionales que hasta el 2022 funcionaban y que no cumplirían con los requisitos hoy día, transiten y puedan entrar al régimen de exención en IVA con este tratamiento de entidades generadoras de rentas del capital. Yo diría que ese solo motivo, que para muchos puede significar ahorrar impuestos, porque no se van a gravar con IVA las prestaciones, el legislador lo tuvo en mente, el director nacional lo tuvo presente y la circular que se dictó sobre esa materia y las resoluciones posteriores señalaron que en principio esto no es un acto elusivo, es algo que el sistema reconoce como una posibilidad y se regula cómo se transita de una situación a la otra. Por eso es muy importante lo que Alicia nos compartió, el procedimiento de registro extraordinario para las sociedades que venían caminando. Y solo el último apunte, tienes toda la razón, Luis, en el sentido de que la circular 21, antigua, nos acompañó mucho tiempo, pero no ha sido reemplazada, ¿no? Sigue viva en aquello que la circular 50
no se hace cargo, porque la circular 50 lo que hace es hacerse cargo de la modificación legal. Así es que todos vamos a poder poner en valor lo que comprendimos y aprendimos de la sociedad profesional y lo vamos a refrescar a la luz de esta nueva regulación. Sí, sin ánimo de hacer propaganda, pero esta circular, la 2191, sale bien claro los gastos que pueden rebajar en la segunda categoría. Si están en esa situación, podrían revisarla porque es muy clara, muy precisa con lo que indica. Bien, entonces, volviendo a la tanda de preguntas, en el caso de los servicios, por una parte dice las preguntas que indican los médicos, si bien eso lo conversaron, lo explicaron, pero también no está de más volver a repetirlo. Una SPA, Sociedad por Acciones, ¿cierto? Que está compuesto por médicos que prestan servicios ambulatorios. Un poco se confunde el tema porque mezclan la sociedad de profesionales con los servicios médicos ambulatorios. Una SPA, compuesta por médicos que prestan servicios médicos ambulatorios, por la prestación emite facturas afectas o exentas. Aquí de nuevo aparece, ¿no?, esto que tú resaltas, Luis. Efectivamente tenemos en juego dos exenciones distintas, que en materia de servicios médicos ambulatorios puede incluso tornar innecesario acudir a la exención que se establece para las sociedades de profesionales. Pero vamos a ir a abordar esa situación porque está, yo diría, generalizado esta idea de que hay que tener una sociedad de profesionales para prestar servicios exentos, ¿no? Eso es así, es correcto cuando se trata de servicios que no sean médicos ambulatorios, ni servicios, por ejemplo, de enseñanza, porque los servicios médicos ambulatorios y los servicios de enseñanza están liberados por una regla especial de exención. ¿Qué pasa si una sociedad por acciones está en esta condición? Pues bien, como está prestando servicios exentos, el documento tributario que debe emitir es factura exenta, ¿no? Factura exenta. Esto es independiente de su condición de sociedad profesional. Pero pensemos que esa sociedad por acciones recibió oportuna asesoría y quieren asegurarse de estar dentro del registro de sociedades de profesionales. Cumple con el requisito del tipo de servicio, pero además quiere cumplir con esta otra condición, doble seguro. Y para entrar en ese procedimiento, probablemente el asesor le va a recomendar realizar un proceso de transformación, porque en esa condición no va a poder quedar en el registro de sociedades de profesionales. ¿Por qué es importante el registro? Porque puede ser eventualmente condicionador o condicionante de alguna suerte de beneficio o tratamiento tributario que la ley establezca en el futuro. Entonces, no es que no se puedan, pero no lo necesitan los prestadores de servicios médicos ambulatorios. Y si se registran, deben asumir las restricciones que tiene ese registro y entre ellas la condición jurídica de la entidad. La transformación es la forma en que se adapta una sociedad a un tipo distinto. La conversión que aparecía mencionada en la exposición por Alicia se refiere a aquellas personas que tenían inicio de actividades en la primera categoría, que eran empresarios individuales y que luego prestan, más bien quieren entrar al registro de sociedades de profesionales a través de alguna forma jurídica y necesitan convertirse en algo, ¿no? Van a necesitar un socio que quiera con ellos formar una nueva entidad. La conversión origina siempre una nueva entidad que cumpla con los requisitos para registrarse como sociedad de profesionales. Bien. Para un prestador de servicios no médicos ambulatorios, esto puede ser relevante. Para un prestador de servicios médicos ambulatorios no es necesario. Perfecto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Aida, dejar en claro que lo que se está exponiendo el día de hoy tiene que ver principalmente con sociedades de profesionales y con servicios médicos ambulatorios. Bien, en el evento que el médico quiere desarrollar actividades de arrendamiento de inmueble, amoblado o no amoblado, ¿cierto? Esa es otra materia, bien, que podría ser abordada en otra presentación, bien. Ahí dejo un poquito la tarea para una futura presentación, que es un tema bastante interesante, que tiene que ver con el arrendamiento de inmuebles, la explotación, en fin. Pero el día de hoy es netamente sociedades de profesionales y servicios médicos ambulatorios. Bien, continuando con las consultas, hay una siguiente pregunta que tiene que ver con que en el caso que un médico preste servicio a través de su sociedad, bien, preste servicio a través de su empresa, a una clínica o hospital, y que el que hace servicio ¿cómo se llama esto?, de alimentación, el servicio de maternidad, lo hace en la institución como tal. El médico, como prestador de servicio a la clínica, debe emitir factura afecta o exenta si el servicio médico es ambulatorio para él.
Independientemente de la forma en que se preste el servicio médico, esto es, en la consulta del médico, por telemedicina, en una visita médica a un paciente hospitalizado, independientemente, el prestador del servicio queda exento. Esa es una idea fuerza bien importante porque está prescindiendo de la forma a través de la cual llegan estos servicios médicos al paciente, ¿no? Entonces, el médico siempre va a tener que emitir, si es un médico que no tiene una sociedad de profesionales, la boleta de honorarios electrónica respectiva. Y si está prestando sus servicios a través de la sociedad de profesionales que integró, por ejemplo, con un familiar o un socio muy cercano, su médico con quien ha hecho equipo toda la vida, ¿no? Tendrá que emitir en ese caso una factura exenta. Esto sin perjuicio de que a las sociedades profesionales que venían caminando se les permita durante este año mantener la emisión de boletas de honorarios electrónicas. Pero eso es una situación transitoria que se va a resolver al cierre del año, ¿no? El 31 de diciembre es la fecha tope. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta también respecto a estos temas que también llevan a la duda frente a estas modificaciones. Tiene que ver mucho con los servicios de seminarios, congresos, ¿cierto?, que realizan los médicos. ¿Eso sigue aplicando la misma exención? ¿No se ha modificado, no se ha eliminado lo que establece el artículo 13, número 4? ¿Tú me lo puedes confirmar, por favor, Aida? Exactamente. El tratamiento de las exenciones de IVA, es decir, todos aquellos servicios, bueno, también hay ventas que son exentas, pero en el caso de los servicios que pasaron a quedar grabados a partir de esta modificación que se hizo del hecho grabado básico, que se amplió y entonces comprendió a muchos servicios que antes no estaban comprendidos, digamos, no borra lo que dicen las reglas sobre exenciones. Y la exención para este tipo de actividades de enseñanza, ¿no? Está desde antes, se mantiene igual y no se ve que vaya a cambiar. Si es que se produce una modificación legal en esa materia, pues entonces todos vamos a conocerlo y van a emitirse las circulares respectivas y la jurisprudencia administrativa, y estoy muy segura que en el marco de este acuerdo de colaboración vamos también a ampliar los temas que se van a abordar en espacios como este. Así es que confirmo lo que señalas, Luis, efectivamente en eso no ha habido una modificación y los oficios del Servicio de Impuestos Internos han reiterado esta idea, porque ha habido muchas preguntas en torno a aquello, como si las otras exenciones hubiesen quedado sin efecto y solo quedaran un par, las que se han comentado, las que han experimentado ciertas modificaciones o ciertos contornos distintos. Aida, muy agradecido por tu respuesta, bastante completas, abarcan más de lo que la circular instruye, ¿cierto? Aclara bastantes dudas, te lo agradezco mucho. Lo mismo que la presentación que ha efectuado el día de hoy, Alicia, muy agradecido. Y por mi parte, en la tanda de preguntas, estaríamos ok. Quiero agradecer en nombre de Alicia y del equipo del Servicio de Impuestos Internos por esta oportunidad para colaborar de manera directa en una mejor comprensión del sistema tributario, de aquello que realmente le importa a los asociados de esta entidad. Y bueno, también me atrevo a comprometer un aporte en las materias que han ido surgiendo como necesarias, ¿no? Quizá la tributación de los inmuebles puede ser, a propósito de la pregunta que tú comentabas, Luis, hace un minutito. Entonces, agradecemos y quedamos comprometidos a mantener este apoyo de manera permanente a través de la gestión que realiza Bárbara Mishkin como nuestra líder en materia de acuerdos de colaboración. Y por mi parte, agradezco y me despido también. Gracias, Aida. Luis, bueno, agradecer la instancia, creo que ha sido una excelente charla a las expositoras. Y también dejar abierta la posibilidad de que si quedó alguna duda y ustedes quieran mandarnos alguna consulta posterior, también podemos recibirla y hacérselas llegar después las respuestas por escrito, ¿ya? Porque habían hartas consultas, entonces la idea es que no queden con la sensación de que quedó algo sin responder, pese a que estuvo bastante clara y completa la charla. Siempre puede quedar alguna duda ahí dando vuelta y ustedes tienen los canales directos para comunicarse con nosotros. Tenemos más ideas, como decía Aida, tenemos hartas cosas que hacer. Ya comprometimos algún material con respecto a las rentas de capital que ustedes nos pidieron en algún momento, que tiene que ver cómo tributan las personas naturales con algunas inversiones, que podemos ver más adelante, y ahí también podríamos incluir el tema de la tributación de los bienes raíces.
Exactamente, muchas gracias Bárbara. Fue un tema recurrente en la pregunta, por eso lo mencioné, que bien si no es dentro de esta presentación, pero un tema importante que tiene que ver con el arrendamiento de inmuebles, su afectación con el IVA y también con la ganancia de capital respecto a las operaciones de compra y venta de acciones, derechos sociales y también los bienes raíces. Bien, nuevamente lo agradezco mucho, muchas gracias por la presentación. Paula, ¿algo más que indicar? No, solamente agradecer la presencia de todos y repetir un poco lo que dijo Bárbara, todas las personas que enviaron consultas y que quizás no se pudieron, no se alcanzaron a abordar en esta ocasión, pueden enviarlas al correo de Falmed, que es das@falmed.cl, y nosotros canalizaremos la respuesta lo más pronto posible. Así que le agradecemos a todos su presencia, muchas gracias a los relatores. Gracias Luis, gracias Felipe, al doctor, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a gracias. ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.